Bienvenidos a un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico, un formato creado para ustedes, nuestros usuarios del tiempo, para brindarles asesoría legal. Esta semana la Organización Mundial de la Salud incluyó el desgaste laboral en la clasificación internacional de enfermedades. Es por esto que esta semana hablaremos sobre uno de los factores que pueden ayudar a este desgaste y es el acoso laboral. Para esto nos acompaña el doctor Luis Alberto Torres, él es el director del Observatorio del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Libre. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, Diana. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que en este momento nos están viendo. Bueno, para comenzar, ¿cuáles serían esas conductas por parte del empleador que se consideran acoso laboral? Bueno, Diana, antes de eso tenemos que definir que en Colombia hay una ley, que es la que establece la definición de acoso laboral. Y que esa ley va a decir que es toda conducta persistente y demostrable. Y eso es uno de los grandes problemas de la norma, porque debe ir direccionada hacia un trabajador, hacia un compañero, de un jefe hacia su trabajador, del trabajador hacia su jefe, pero esta conducta debe demostrarse y debe ser persistente. Y entonces, Diana, perdone, yo la molesto, para responder la pregunta, porque todavía no he dado respuesta, significaría que además de que sea una conducta que cause un daño, que discrimine, que hostigue, que cause persecución, entonces ahí la misma norma va a establecer cuándo es acoso laboral. Pero en dicha norma no aparecen ciertas conductas o ciertos comportamientos que indiquen que eso es acoso, o solamente es lo que a mí me perturbe por parte de mi jefe o de mis compañeros. No, Diana, la norma establece que si hay maltrato laboral, discriminación, persecución, inequidad y otro gran número de acciones o situaciones, siempre que esté ofendida la dignidad humana, la libertad sexual, la vida, la integridad física o moral, estamos frente a conductas de acoso laboral. ¿Ante qué instancia debería un trabajador acudir en caso de sentirse acosado laboralmente? En Colombia, mediante la resolución del Ministerio de Trabajo, se regularon los riesgos psicosociales y mediante la Ley 1010 se reguló el acoso laboral. Y ambas normas van a establecer una política. Y la política es determinar que una forma de prevenir el acoso laboral es crear los comités de convivencia laboral. Entonces, Diana, las empresas deben tener un comité interno, empresas tanto públicas como privadas, que se encarguen de conocer de estas quejas o situaciones de acoso laboral. En caso de que el trabajador acuda a esta instancia y la empresa no tome medidas, ¿cuál es el procedimiento a seguir? En este caso, si la empresa no toma las medidas respectivas, sería también responsable del acoso laboral. Claro, las conductas de acoso laboral van dirigidas a las personas naturales, pero se vuelve corresponsable también la empresa que no conozca o no asista en estas situaciones de acoso laboral. ¿Cuáles son los tipos de acoso a los que estaría expuesto un trabajador? Uy, Diana, la norma en Colombia incluye todas las modalidades de acoso. Puede ser acoso sexual, acoso contra la integridad, puede ser maltrato físico, puede ser maltrato moral, puede ser el no dar los simples elementos de trabajo, el entorpecer las situaciones. O sea, en Colombia casi todo puede constituir, y eso es algo que está también en la norma, en la Ley 1010, que puede constituir acoso laboral. Pero la norma también establece que no es acoso laboral. ¿Y que no sería acoso laboral? Funciones disciplinarias que tiene el empleador, órdenes que puede dar el empleador, asignación de funciones que puede hacer el empleador, llamados de atención que puede hacer el empleador. Todo el actuar objetivo por parte del empleador nunca puede ser acoso laboral. Cuando un empleado se siente acosado y busca, digamos, en el comité de convivencia y no tiene resuelta su inquietud, debería proceder a demandar o a tomar alguna acción legal ante la empresa o contra una persona.
Lo que debe hacer un trabajador cuando se agota el Comité de Convivencia Laboral o cuando no es escuchado en el Comité de Convivencia Laboral es acudir uno hacia los inspectores de trabajo en el evento que en el lugar o domicilio hay inspectores de trabajo o al inspector de policía. También podrá acudir a la jurisdicción laboral a demandar. Pero Diana, ahí hay una modificación. Dependemos si el trabajador es de naturaleza pública o de naturaleza privada. ¿Por qué? Porque si es un trabajador de naturaleza privada, puede ir o al inspector o a la demanda ante el juez laboral. Pero si es un servidor público, el que está siendo acosado o el que ha sido acosado o el que está acosando, quien debe conocer de esta situación es la Procuraduría o la Personería. Porque quien realice el acoso se le convierte a él una conducta disciplinaria. ¿El acoso laboral es sujeto de indemnización? La norma en Colombia, la ley 1010, va a establecer qué sanciones, Diana, ¿sí?, van a producir, van a darse por el acoso laboral. Entonces, puede ser, 1, que se le termine el contrato a quien está acosando. 2, sanción disciplinaria si es del sector público. 3, indemnizaciones de 1 a 10 salarios si es encontrado culpable del acoso laboral. Bueno, le recordamos a nuestros usuarios que pueden dejar sus preguntas en los comentarios en Facebook o en YouTube y el doctor más adelante procederá a responder algunas de ellas. Y continuando con el tema, doctor, en caso de que una persona sea víctima de acoso pero no cuente con las pruebas necesarias, ¿puede emprender alguna acción legal? Diana, el mayor problema que tiene la legislación colombiana y el tema de acoso laboral, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, es la demostración. ¿Por qué? Porque si las conductas son en privado, realmente va a ser la palabra del uno contra el otro. Por eso, solamente se presume el acoso laboral si es de forma pública. El artículo 7º de la misma ley 1010 establece que debe ser reiterativo y de forma pública. Y ahí, entonces, es el mayor problema. Por eso es que ni siquiera el 20% del acoso laboral en Colombia es denunciado, porque demostrarlo es lo más complejo. De poderlo hacer, Diana, se pueden utilizar todos los medios probatorios y ahí nuestros jueces laborales, la Procuraduría, las inspecciones de trabajo se enriquecen ahora con el uso de los celulares, de la tecnología, de las cámaras para tratar de probar, que sirven como medios de prueba para que la persona demuestre que ha sido acosada. Bueno, en los últimos años WhatsApp ha revolucionado las comunicaciones y se ha convertido en una herramienta muy importante incluso para el trabajo. Antes no existía eso del visto, eso de la última vez, de que mi jefe me mandó órdenes. ¿Qué pasa si un jefe manda órdenes fuera del horario laboral vía WhatsApp? Diana, si estamos frente a conductas de acoso laboral, es una conducta que cause zozobra, daño, angustia, que cause un malestar dentro del trabajador. Si se cumple horario, porque ahí hay una diferencia, si estamos en cumplimiento horario, la jornada termina con el horario. Por consiguiente, el jefe debería, en mi criterio, y lo hemos analizado desde el Observatorio del Trabajo y de la Seguridad Social, que el jefe debería terminar su relación con su trabajador y no mandar órdenes ni funciones adicionales. Porque ahí se pueden dar dos cosas. La primera, extensión de la jornada laboral. Y segundo, violación al derecho de descanso del trabajador. ¿Por qué? Porque una vez terminada la jornada, le asiste al trabajador su tiempo libre. Y el dar órdenes adicionales, funciones adicionales, lo que va a hacer es que él siga trabajando. Por eso se puede entender que se extiende la jornada laboral o se puede entender que le puede causar angustia, zozobra, ese inconveniente en la vida personal del trabajador por trabajo adicional. Entonces los empleadores deben ser muy cuidadosos con el uso de las tecnologías y entre eso el WhatsApp. Es decir, que la extensión de esta jornada sí se podría convertir, en caso de que le cause daños a la persona, en acoso laboral. En nuestro criterio, si el uso discriminado de correos electrónicos
mensajería instantánea como WhatsApp puede causar una conducta de acoso laboral en la medida que se sienta que haya un daño o que se sienta vulnerado un derecho. Y en este caso se vulneraría el derecho al descanso que tiene el trabajador cuando se termina su jornada. En este sentido también, ¿es obligatorio pertenecer a grupos de trabajo en WhatsApp? Diana, no es obligatorio. Ahora, por el uso de las tecnologías, ya la Corte Constitucional ha determinado que los grupos de trabajo no son grupos privados, sino grupos semiprivados. ¿Qué significa esto? Que podemos estar o no en él, pero nuestras actuaciones sí pueden tener consecuencias disciplinarias al interior de la empresa. Por tanto, no me pueden obligar a utilizar celular. 2, no me pueden obligar, Diana, a estar en estos grupos. Pero de estar en ellos, ¿sí?, mi actuación sí puede ser tenida en cuenta por mi empleador para alguna causa disciplinaria o alguna actuación hasta en contra del mismo trabajador. Bueno, muchas personas tienen miedo de denunciar precisamente el acoso por miedo también a que los despidan. ¿Hay alguna legislación o regulación que los proteja? Sí, Diana, la misma ley 1010 va a establecer que nace una especie de protección, una especie de fuero por 6 meses, siempre y cuando se encuentre, o mejor, se demuestre que se dio la conducta de acoso laboral. Una vez interpuesta, conocida esta situación e instaurada la queja de acoso laboral, no podrá terminarse la relación contractual hasta que se demuestre o no que estamos en presencia de un acoso laboral. Por consiguiente, si se instaura la queja, inmediatamente el empleador, Diana, no podría terminar la relación contractual hasta que se defina la situación y nace, como le digo, una especie de fuero, una protección especial por un término de 6 meses. Bien, vamos a proceder a responder algunas de las preguntas que nos han llegado en los comentarios en Facebook. Ginette Flautero pregunta, en caso de que ya fui despedida y tengo pruebas, ¿ante quién se puede acudir, ya que no hay una relación laboral? En este caso, Diana, como ya se terminó el vínculo contractual y si ella cree que la terminación de su contrato fue por acoso laboral, debe acudir ante un juez laboral, dependiendo la clase de trabajador que era, o ante la justicia contencioso administrativa, pero en últimas ante la justicia para que para que reconozcan sus derechos laborales. Felipe Moreno dice, ¿es acoso laboral cuando le dicen a uno todos los errores que comete a cada rato? Ahí la conducta de acoso laboral no es tan fácil de detectar, no es tan sencillo, Diana. ¿Por qué? Porque el empleador sí tiene poder disciplinar frente al trabajador, pero esta forma de poder es totalmente objetivo, no subjetivo. Descalificar en público al trabajador es acoso laboral. Llamarle la atención al trabajador no es acoso. Por consiguiente, si es un llamado de atención, no se puede considerar acoso laboral. Si el llamado de atención es contra la dignidad humana y contra el trabajador, podría estar dentro de un acoso. Entonces, miren, Diana, lo complejo de la situación. Conductas que pueden ser acoso podrán entenderse que no lo son. Y conductas que no son acoso también podrán entenderse que pueden ser. Es muy complejo determinar en un caso o en otro cuando hay acoso. Bueno, Dianita Díaz dice, cuando el jefe te devuelve la cuenta de cobro por solo incluir los días de trabajo y a los demás compañeros se las acepta así, ¿esto es considerado acoso o discriminación? Por regla general, regresar una cuenta de cobro no puede considerarse acoso, porque si hay una situación frente a un trabajador y no frente a los demás, tampoco se puede considerar acoso. Lo que tiene que demostrarse es el por qué se regresó esta cuenta, como Diana nos lo pregunta en este momento. Si es de forma persistente solo hacia ella y en casos similares a los demás no se lo hacen, ahí podríamos estar mirando si se constituye el acoso laboral. Pero de forma genérica creería que es muy complejo determinarlo. Bueno, hemos llegado al final de la transmisión. Doctor, muchas gracias por venir.
A ustedes, gracias por su sintonía. Recuerden que pueden consultar este y otros temas que hemos tratado en Consultorio Jurídico en eltiempo.com. También pueden dejar sus preguntas ingresando al final de las notas en el formulario. Que tengan feliz día.